En una ciudad donde las luces brillaban solo para los más ricos, había una mujer que lo tenía todo: dinero, poder y una arrogancia tan grande como sus joyas. Nadie se atrevía a mirarla a los ojos, porque sabían que en su mirada había desprecio para quienes no estaban a su altura. Pero el destino siempre guarda sorpresas. En una esquina olvidada, un hombre humilde, sucio por las calles y con las manos marcadas por recoger latas, se atrevió a hacer lo impensable: extender su mano hacia ella y pedirle una moneda. Ella, acostumbrada a que todos la adularan, reaccionó con orgullo y desdén. Sin embargo, lo que no imaginaba era que ese mendigo de mirada sincera cambiaría su vida para siempre y la haría conocer un amor más fuerte que todo su dinero. Si quieres descubrir cómo este encuentro inesperado transformó sus destinos, acompáñanos hasta el final de esta historia y no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para ser parte de nuestra comunidad de corazones que creen en el poder del amor verdadero. La tarde caía sobre la ciudad, tiñendo los rascacielos de tonos dorados. Los autos de lujo pasaban veloces, y entre ellos, una mujer de paso firme y tacones que resonaban con autoridad cruzaba la avenida. Se llamaba Isabela Montenegro, una multimillonaria conocida por su carácter implacable y su desprecio hacia cualquiera que no perteneciera a su círculo de élite. Su bolso de diseñador colgaba de su brazo, y las perlas en su cuello brillaban como un recordatorio de su riqueza. En 1900, la esquina, agachado junto a una bolsa llena de latas vacías, un hombre levantó la mirada. Tenía las manos ásperas, la barba crecida y el rostro marcado por el cansancio de la calle. Era Mateo, un hombre que había perdido todo, pero que aún conservaba en sus ojos una chispa de dignidad. Cuando la vio acercarse, no pudo evitar intentarlo. Tal vez ese día ella sería la única que le extendiera una mano. «Señora, ¿podría darme una moneda?», dijo con voz baja, estirando la mano hacia ella. Isabela lo miró como si hubiera cometido una ofensa imperdonable. Frunció el ceño. Respiró con fastidio y bajó la vista hacia aquella mano sucia y temblorosa que esperaba un gesto de compasión. En sus labios se dibujó una mueca de desdén. «¿Una moneda?», repitió con frialdad. «¿Crees que la gente como yo trabaja duro para alimentar a los vagos como tú?». Sus palabras cortaron como un cuchillo, y varios transeúntes que presenciaban la escena apartaron la mirada, incómodos. Mateo, sin embargo, no reaccionó con ira. Su voz permaneció serena, aunque cargada de una extraña firmeza que descolocó a Isabela. «No le estoy pidiendo su fortuna, señora. Solo un poco de humanidad». Ese instante, breve y silencioso, quedó grabado en su memoria. Isabela dio media vuelta, con la intención de seguir su camino, pero algo en aquella frase la persiguió como un eco incómodo. No lo sabía aún, pero aquel hombre acabaría derrumbando los muros de orgullo que había construido durante toda su vida. Esa misma noche, Isabela Montenegro regresó a su mansión de cristal y mármol. Las luces automáticas se encendieron a su paso, revelando la perfección de un mundo hecho a su medida. Muebles de diseñador, arte costoso en cada rincón y un silencio casi sepulcral. Aún así, por primera vez en mucho tiempo, aquel lujo no le trajo paz. Sentada frente al enorme ventanal que daba a la ciudad, recordó con fastidio las palabras del mendigo. «No le estoy pidiendo su fortuna, señora. Solo un poco de humanidad». Cerró los ojos, intentando apartar esa voz de su cabeza, pero el eco permanecía como una grieta en su orgullo. ¿Por qué ese desconocido había logrado perturbarla? Mientras tanto, en una calle fría y húmeda, Mateo acomodaba su bolsa de latas como si fuera un tesoro. No había conseguido vender lo suficiente para cenar, pero en sus ojos había una serenidad que contrastaba con la angustia de Isabela. Él ya estaba acostumbrado a la indiferencia de la gente, pero aquella mujer orgullosa había dejado en él una huella distinta, no de odio, sino de curiosidad.
¿Qué se escondía detrás de esa mirada altiva? Los días siguientes, Isabela intentó ignorar el recuerdo. Se envolvió en reuniones, cócteles y viajes de negocios. Sonreía ante cámaras y cerraba tratos millonarios, pero cada vez que pasaba por esa esquina su corazón latía más rápido, miraba de reojo esperando no verlo, y al mismo tiempo deseando que estuviera allí. Una tarde, su chofer redujo la velocidad frente al semáforo, y allí estaba Mateo, sentado en el mismo lugar, separando cuidadosamente las latas que había recogido. No levantó la cabeza, no la buscó con la mirada. Simplemente seguía con su rutina silenciosa, como si ella no existiera. Ese desdén involuntario la incomodó más que cualquier insulto. Por primera vez en su vida, Isabela Montenegro sintió algo que jamás había experimentado: la necesidad de justificar su orgullo frente a alguien que, en teoría, no significaba nada. Los días siguieron su curso, pero la vida de Isabela Montenegro ya no era la misma. Cada vez que se veía reflejada en los espejos de su mansión, ya no reconocía a aquella mujer segura y orgullosa que todos temían. En su lugar, encontraba un gesto extraño en su rostro, una mezcla de incomodidad y curiosidad que no lograba disimular. En la oficina, durante una reunión millonaria, su mente vagaba hacia aquella esquina de la ciudad. Mientras los inversionistas hablaban de cifras, acciones y mercados, ella recordaba la serenidad con la que Mateo había pronunciado sus palabras. No era lástima lo que él había despertado en ella. Era algo más profundo, casi peligroso: la necesidad de entenderlo. Una tarde, incapaz de resistirse, Isabela pidió a su chofer que detuviera el auto lejos de la esquina. Caminó sola, cubierta por un abrigo que intentaba ocultar su identidad. Allí estaba Mateo, ordenando con paciencia sus latas para luego venderlas. Nadie lo notaba, nadie lo miraba, y sin embargo, en ese silencio, él parecía más digno que muchos de los hombres que ella conocía en su mundo de lujos. Por primera vez, Isabela no pasó de largo. Se detuvo a pocos pasos y lo observó en silencio. Mateo levantó la mirada y sus ojos se encontraron. No hubo reproches, no hubo súplicas, solo una chispa de reconocimiento que la desarmó por completo. ¿Por qué me mira así?, preguntó él con calma. Isabela titubeó. No estaba acostumbrada a no tener una respuesta inmediata, mucho menos a sentirse vulnerable frente a alguien como él. Bajó la vista, intentando recomponerse, pero su corazón ya había revelado la verdad. Aquel hombre, a quien había despreciado, comenzaba a abrir una grieta en su corazón endurecido. El aire fresco de la tarde recorría la avenida, mientras Isabela permanecía inmóvil frente a Mateo. Nunca antes había sentido que alguien la mirara sin miedo, sin interés en su fortuna, sin querer aparentar. Aquella calma en los ojos del hombre la inquietaba más que cualquier confrontación. Al día siguiente, mientras su chofer esperaba en la esquina habitual, Isabela hizo algo impensado: ordenó que se detuviera. Tomó su bolso, respiró hondo y bajó del coche. Vestida con un abrigo elegante, caminó hacia el mismo lugar donde Mateo separaba sus latas. ¿Ya no va a insultarme hoy?, preguntó él, con una ligera sonrisa cansada. Isabela tragó saliva. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía una respuesta mordaz. En lugar de eso, extendió la mano y dejó caer un billete en el saco que él usaba para guardar las latas. Mateo levantó la vista sorprendido. No era el dinero lo que lo impactaba, sino el hecho de que aquella mujer orgullosa había cedido un poco de terreno. «No es caridad», dijo ella con firmeza, como si intentara protegerse de su propia vulnerabilidad. «Considéralo. Un pago por haberme hecho pensar». Mateo sostuvo el billete unos segundos, y luego lo dobló con cuidado. No agradeció ni rechazó, solo sonrió con dignidad, como si hubiera entendido que ese gesto era mucho más que dinero. Esa noche,
Isabela no pudo dormir. Por primera vez en años, no se sintió dueña de la situación. El orgullo que siempre la había sostenido comenzaba a tambalear, y lo peor era que no sabía si quería detenerlo. Los días se volvieron distintos para Isabela. Ya no era solo cuestión de trabajo, reuniones o fiestas exclusivas. Algo había cambiado en su rutina. Ahora buscaba pretextos para pasar por aquella esquina donde Mateo se ganaba la vida con sus latas. No lo admitiría jamás, pero su mente estaba cada vez más atrapada en esa mirada serena que contrastaba con su propio vacío. Una tarde, después de una importante junta de negocios, Isabela pidió a su chofer que tomara un desvío. Fingió revisar su celular, pero en realidad esperaba verlo. Y allí estaba, sentado en el mismo sitio, con su gorro gastado y las manos endurecidas por el frío, separando latas con una paciencia casi sagrada. Sin saber por qué, Isabela bajó del coche. Caminó hasta él con paso inseguro, una novedad para quien siempre imponía seguridad en cada gesto. Mateo la observó sorprendido, pero no con la admiración o el temor que ella solía provocar. «Pensé que no volvería», dijo él sin levantar demasiado la voz. «Yo también lo pensé», respondió Isabela, casi en un susurro, como si se confesara a sí misma. Ella llevaba en la mano una bolsa con comida que había comprado casualmente en el camino. La extendió hacia él. Mateo dudó, pero al final aceptó. Sus dedos rozaron los de Isabela, y ese contacto breve encendió un estremecimiento que ella no supo explicar. En ese instante, un par de transeúntes reconocieron a Isabela Montenegro, la multimillonaria inaccesible. Murmuraron con asombro al verla compartir algo con un hombre de la calle. Isabela lo notó, y por primera vez no le importó. Esa noche, en su mansión, se miró al espejo con un gesto diferente. Había descubierto que, al lado de aquel hombre olvidado por la sociedad, su mundo de lujos parecía cada vez más vacío. Y aunque no lo admitiera aún, sabía que estaba empezando a perder el miedo a enamorarse de alguien completamente opuesto a ella. La noticia comenzó a correr más rápido de lo que Isabela imaginó. En su mundo de lujos y apariencias, los rumores eran armas afiladas. ¿Viste a Isabela Montenegro entregando comida a un mendigo en plena calle?, murmuraban en los clubes privados, en las cenas de gala y en las reuniones empresariales. Aquella mujer orgullosa, que siempre había despreciado a los débiles, ahora era señalada como alguien que perdía el juicio. Isabela lo escuchaba en silencio, fingiendo indiferencia. Pero por dentro sentía una mezcla de rabia y miedo. Toda su vida había trabajado para mantener una imagen inquebrantable, y ahora esa fachada se tambaleaba por un hombre que ni siquiera tenía un techo donde dormir. Aún así, no dejó de ir a la esquina. Esa tarde, vestida de forma más discreta, para evitar miradas curiosas, volvió a ver a Mateo. Él notó el cansancio en sus ojos y la forma en que apretaba los labios como si cargara un peso invisible. ¿Vale la pena lo que está haciendo?, preguntó él sin rodeos. Isabela lo miró sorprendida. Nadie la cuestionaba de esa manera. Todos buscaban su aprobación, no poner en duda sus decisiones. «No lo sé», respondió con franqueza, dejando escapar un suspiro. «Pero por primera vez en mi vida, siento que lo que hago tiene sentido». Mateo sonrió levemente, como si esa confesión fuera suficiente. No necesitaba discursos elaborados, ni promesas vacías. Para él, esa mujer que descendía de su pedestal para hablarle como a un igual, ya era un acto revolucionario. Esa noche, Isabela recibió llamadas de socios y amigas que le exigían explicaciones. Le advirtieron que su reputación estaba en riesgo, que debía cuidar su imagen. Pero mientras escuchaba aquellas voces llenas de vanidad, solo podía pensar en la serenidad de Mateo y en cómo, junto a él, la palabra verdad tenía un significado que jamás había experimentado. Por primera vez, Isabela Montenegro entendió que el verdadero precio no era el dinero,
sino la valentía de arriesgarlo todo por lo que realmente importa. Los rumores se habían vuelto casi insoportables. En cada reunión de negocios, Isabela podía sentir cómo las miradas se cruzaban a sus espaldas, cómo las sonrisas se torcían apenas ella entraba en la sala. En los periódicos de sociedad, los titulares insinuaban que la reina de los negocios había perdido la razón por un mendigo. Pero Isabela Montenegro no era una mujer que se escondiera. Aquella noche asistió a una gala benéfica en un hotel de lujo. Llevaba un vestido impecable, el collar de perlas brillando en su cuello y la frente erguida con orgullo. Cuando una de las socialites más influyentes se acercó con una sonrisa venenosa y preguntó: ¿Es cierto lo que dicen, Isabela? ¿Que ahora prefieres la compañía de un hombre de la calle? El silencio en la sala fue inmediato. Todos esperaban verla caer, balbucear o justificar. Sin embargo, Isabela respondió con una calma que sorprendió incluso a quienes la conocían mejor. Sí, es cierto que lo conozco, y también es cierto que junto a él he encontrado más dignidad que en muchos de los que presumen estar aquí, dijo recorriendo con la mirada a los invitados, clavando sus palabras como dagas. El murmullo estalló, mezclado entre indignación y asombro. Algunos se alejaron con gestos de desprecio. Otros se quedaron en silencio, incapaces de enfrentarla. Isabela, sin embargo, permaneció firme, sin temblar. En ese momento, comprendió que ya no había vuelta atrás. Había cruzado un límite. No solo defendía a Mateo, sino que también desafiaba el mundo que había sostenido su poder durante años. Y, aunque el precio de su reputación parecía alto, dentro de ella crecía una extraña paz que jamás había sentido. Mientras tanto, en una calle fría, Mateo ignoraba todo aquel escándalo. Seguía recogiendo sus latas, ajeno a que una mujer poderosa estaba arriesgándolo todo por él. Mientras la alta sociedad hervía en chismes sobre Isabela, Mateo finalmente comenzó a escuchar murmullos en las calles. Algunos lo señalaban con burla, otros con desconfianza. «Ese es el mendigo que atrapó a la multimillonaria», decían. No tardó en entender que Isabela estaba pagando un precio muy alto por acercarse a él. Una tarde fría, cuando Isabela volvió a la esquina con su abrigo elegante y la mirada cansada, encontró a Mateo distinto. Él no la recibió con la calma de siempre, sino con un gesto duro, cargado de inquietud. «¿Qué está haciendo, Isabela?», preguntó sin rodeos. «¿Por qué se expone de esa manera por alguien como yo?». Isabela tragó saliva, sorprendida, por la seriedad en su voz. Por primera vez, sintió que no era ella quien tenía el control. «Porque ya no soporto seguir viviendo en un mundo de apariencias», respondió con franqueza, bajando por un instante la guardia. «Porque usted me mostró lo que es la dignidad». Mateo la miró largo rato, como si buscara leer en sus ojos si era sincera. No vio lástima ni capricho, sino una vulnerabilidad que lo desconcertó. «Usted no entiende lo que significa vivir. En la calle, Isabela», dijo él con voz quebrada. «Su mundo y el mío son irreconciliables. Si sigue viniendo, solo conseguirá que la odien y que me odien más a mí». Isabela dio un paso hacia él, sin apartar la mirada. «Tal vez tenga razón», susurró, «pero prefiero enfrentar el odio de todos que seguir huyendo de lo que siento». El silencio entre ellos fue intenso, cargado de emociones contenidas. En ese instante, ambos comprendieron que la lucha no sería contra el mundo exterior, sino contra los muros que habían levantado dentro de sí mismos. Después de aquella confrontación en medio de la calle, Isabela no volvió a su mansión con la misma seguridad de siempre. Sus pasos resonaban en los pasillos fríos, pero su mente permanecía atrapada en la mirada dura de Mateo. Por primera vez en años, alguien se había atrevido a cuestionarla de frente, y en lugar de enfurecerla,
Eso la había hecho pensar. Al día siguiente, en lugar de encerrarse en su mundo de lujos, Isabela tomó una decisión inesperada. Dejó su chofer y su auto en casa, vistió de manera sencilla, aunque todavía elegante, y regresó a la esquina donde sabía que lo encontraría. Mateo estaba allí, como siempre, rodeado de sus latas. Cuando la vio llegar con una caja en 1900 en las manos. ¿Qué trae ahora?, preguntó con un dejo de ironía sin dejar de separar el metal. Isabela abrió la caja y la colocó frente a él. Dentro había ropa limpia, mantas y algunos productos de higiene personal. No era un gesto de lástima, sino una muestra de que lo había escuchado, de que comprendía un poco más su realidad. «No vine a comprar su dignidad», dijo ella, firme pero con los ojos humedecidos. «Vine a demostrar que estoy dispuesta a aprender lo que nunca quise ver». Mateo la observó en silencio. Su primera reacción fue de orgullo herido, pero al ver la determinación en los ojos de Isabela, ese muro empezó a resquebrajarse. «La calle no es un lugar para juegos», murmuró él con voz grave. «Si se queda aquí conmigo, perderá mucho más que su reputación». «Entonces perderé lo que tenga que perder», respondió ella sin apartar la mirada. «Pero no quiero seguir viviendo una mentira». En ese instante, el ruido de la ciudad pareció desvanecerse. No eran la millonaria y el mendigo, sino dos seres humanos que, contra toda lógica, comenzaban a reconocerse en su vulnerabilidad. La mañana siguiente fue un torbellino para Isabela. Los titulares de los diarios financieros no hablaban de sus empresas ni de sus inversiones, sino de ella. «La multimillonaria que perdió la cabeza», decían algunos. «Isabela Montenegro arriesga su imperio por un vagabundo», proclamaban otros. Su consejo directivo, enojado y nervioso, exigía explicaciones urgentes. En la gran sala de juntas, rodeada de hombres de traje que la miraban con severidad, Isabela permaneció erguida. Había pasado años construyendo ese imperio, y ahora todos la miraban como si estuviera a punto de destruirlo con sus propias manos. «Señora Montenegro», dijo uno de los directivos con voz dura, «su reputación es la base de este imperio. Sus últimas acciones han puesto en riesgo millones. Si no se aleja inmediatamente de ese hombre, perderemos inversionistas». El silencio fue pesado. Isabela respiró hondo, consciente de lo que estaba a punto de hacer. «Si mi imperio depende de aparentar lo que no soy, entonces no es un imperio, es una prisión», respondió con firmeza. Algunos se levantaron indignados, otros se quedaron en silencio. Isabela sabía que con esas palabras había firmado una sentencia. Su mundo de lujo se desmoronaba, pero en el fondo de su corazón sentía que por primera vez estaba siendo libre. Esa tarde, volvió a la esquina. Mateo la miró con sorpresa cuando la vio llegar sin guardaespaldas, sin chofer, sin nada que la rodeara de aquel poder. Sus manos aún temblaban por lo que había dejado atrás, pero su mirada brillaba con una extraña paz. «He perdido casi todo», confesó ella, con voz entrecortada, «y aún así, siento que he ganado algo que nunca tuve». Mateo la observó en silencio. Sus ojos, acostumbrados a la dureza de la calle, se suavizaron apenas un instante. Por primera vez, ya no la veía como una mujer distante de otro mundo, sino como alguien que estaba dispuesta a luchar a su lado, aunque el precio fuera alto. La caída de Isabela ya era un hecho. Los inversionistas la habían dejado, varias de sus empresas estaban en crisis y la prensa la atacaba con titulares cada vez más crueles. Sin embargo, al caminar por la ciudad sin escoltas ni chofer, se sentía más ligera que nunca. Había perdido casi todo, menos la determinación de ser fiel a sí misma. Esa tarde buscó a Mateo en su lugar habitual, pero no lo encontró. Preocupada, recorrió varias calles hasta hallarlo en un refugio improvisado, compartiendo lo poco que tenía con otros indigentes. Estaba repartiendo mantas y pan duro,
riendo con un grupo de niños que jugaban entre cartones. Isabela lo observó desde la distancia, conmovida. «¿Ahora entiende?», dijo Mateo cuando la vio acercarse. «No se trata de lo que uno tiene, sino de lo que puede dar». Isabela sonrió, con lágrimas contenidas. Por primera vez en mucho tiempo, no había superioridad en su mirada. Se sentó a su lado, sin importarle el suelo húmedo ni la ropa sucia que la rodeaba. «Y usted me enseñó lo que significa dar de verdad», respondió con voz quebrada. «Yo tenía millones y no ofrecía nada. Usted no tiene nada y lo da todo». El silencio que siguió no fue incómodo. Fue un espacio en el que ambos corazones se reconocieron. Isabela apoyó suavemente su mano sobre la de Mateo, y él no la apartó. Por primera vez, ya no eran la millonaria y el mendigo, sino dos almas heridas que encontraban consuelo en el otro. En ese instante, Isabela comprendió que había iniciado una nueva vida. No sabía qué vendría después, pero tenía claro que no volvería a vivir encerrada en el orgullo. A su lado, había descubierto una riqueza que ningún banco podía comprar, la del amor sincero. El invierno se acercaba con dureza, y las calles de la ciudad parecían aún más frías y hostiles. Pero para Isabela y Mateo, algo había cambiado. Ella ya no llegaba a la esquina como una visitante curiosa, sino como alguien que pertenecía allí. Él ya no la veía como una mujer distante, sino como alguien capaz de compartir su mundo sin temor. Los rumores no se apagaron. La sociedad seguía escandalizada. Sus antiguos socios la habían abandonado, y los titulares aún la señalaban como la millonaria que lo perdió todo por un mendigo. Pero Isabela ya no temía a esas palabras. Había descubierto que lo que antes la definía, dinero, poder, reputación, era apenas una jaula dorada. Una noche especialmente fría, Isabela se sentó junto a Mateo en el refugio improvisado. Entre las mantas viejas, él tomó su mano con suavidad y por primera vez no trató de apartarla. Sus ojos, endurecidos por años de soledad, brillaron con un calor que pocas veces había sentido. «No tengo nada que ofrecerle», susurró Mateo. «Solo estas calles y un corazón que aprendió a resistir». Isabela lo miró con ternura, acariciando sus manos ásperas con delicadeza. «Yo lo tenía todo y estaba vacía. Con usted, aunque lo haya perdido todo, me siento más rica que nunca». Miraron largamente y en ese instante, las calles frías parecieron desaparecer. No había lujo, no había pobreza, solo dos almas que, contra todos los pronósticos, habían encontrado en el otro la verdad que siempre habían negado: el amor verdadero. El amanecer los sorprendió juntos, abrazados bajo un mismo manto. Para el mundo exterior, seguían siendo una contradicción imposible. Pero para ellos, era el inicio de una nueva vida, construida no sobre orgullo ni apariencias, sino sobre la fuerza de un sentimiento que ningún escándalo podía destruir, porque al final el orgullo había caído, pero el amor había triunfado. Así termina nuestra historia, una prueba de que ni la riqueza ni la pobreza definen el valor de un corazón. Isabela y Mateo nos enseñan que, cuando el orgullo se derrumba, el amor verdadero puede florecer incluso en los lugares más inesperados. Porque, no importa cuánto dinero tengamos ni cuántos lujos nos rodeen, al final, lo único que permanece es la capacidad de mirar al otro con dignidad, ternura y compasión. Si esta historia tocó tu corazón, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y acompáñanos en cada relato donde el amor, la esperanza y las segundas oportunidades siempre encuentran su lugar.